todo este tipo de problemáticas hay, lo voy a llamar X en honor a una de tus publicaciones que dijiste, llamémosle X, que es eso, que parece que en cuanto lo mencionamos se nos echan encima a la gente, y es esos procesos de alienación que se dan en los niños. Tú en tu publicación lo relatabas muy bien, que además me hice luego eco para poder luego escribir yo el artículo. ¿Qué dirías a la gente que duda de que se pueda llevar a cabo una alienación contra los niños? Ya no que sea la madre o el padre, o sea, que dudan que una persona pueda llegar a manipular a un peque hasta el punto que, pues como es que a mí se me quedó muy grabado una cosa que relatabas de ir con la niña de la mano y según estáis llegando a la casa, ella automáticamente se suelta, que son síntomas inequívocos del proceso de alienación. Bueno, es que la gente que niega la alienación parental o las interferencias parentales, que es como es el concepto que sí se acepta, no niega la alienación parental porque sí, la niega porque la vincula a la alienación de la madre contra el padre. Cuando es al revés, la defiende totalmente. Entonces, ¿qué le diría yo a esta gente? Pues mira, si a bote pronto le diría, tendrías que vivirlo. Pero bueno, pues a ver, la alienación es un proceso que lamentablemente se lleva a cabo en muchos aspectos y en muchos ámbitos de la vida. Las mujeres maltratadas son mujeres alienadas y cuentan con muchísimos más recursos dentro de su debilidad que un menor. La alienación sobre un menor o la manipulación sobre un menor es una manipulación mucho más dañina porque son personas con derechos individuales, que no tenemos que olvidarlo, que dependen de esa persona, del alienador, ya sea la madre o sea el padre, para subsistir. Entonces no tienen los recursos, ni la red social, ni probablemente el apoyo, ni probablemente la información que pueda tener una mujer maltratada a la hora de pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues la alienación es algo que no negamos prácticamente en ningún aspecto de la vida, excepto cuando se produce sobre un menor. Nadie niega, por ejemplo, la alienación que puede sufrir un trabajador. Todos hablamos del mobbing y todos hablamos de esa presión que sufre y de esa incapacidad de hacer frente, de salir adelante, de ser consciente de que tiene derechos, de que no. Nadie lo pone en duda. Entonces, ¿por qué ponemos en duda la alienación sobre un menor que probablemente sea, junto con los ancianos, los seres más débiles, ¿no? y más dependientes? Yo recuerdo cuando era pequeña y me decían, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Para mí eso era una putada, porque yo decía, ¿y por qué me tiene que hacer este señor petardo esa pregunta? Pues imagínate cuando vives un enfrentamiento entre tu padre y tu madre diariamente y cuando es uno de ellos el que te está hablando mal del otro, ¿no? Pues al final, y no ves, por ejemplo, a tu padre, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Estás con la madre, no ves a tu padre, estás recibiendo mensajes negativos y no tienes los recursos emocionales ni psicológicos suficientes como para poder racionalizar esa situación, tomar distancia y poder valorarlo. Yo creo que es facilísimo. Caer en un maltrato es muy fácil, pero para un menor caer en una alienación es facilísimo. El problema es que, claro, se ha polarizado tanto el discurso, que a mí el otro día me hacía muchísima gracia porque decía, vamos a ver, es que ya si denuncias, si dices que te ponen denuncias falsas, eres facha. Si hablas de la alienación parental y dices que existe o la interferencia parental, ya automáticamente estás en contra de proteger a las mujeres maltratadas. Es decir, se ha pervertido tanto el discurso que lo que ocurre con el tema de la interferencia parental o la alienación parental es que directamente no puede existir, pero no porque no pueda existir por sí misma o no pueda existir el proceso de alienación, sino porque en la mayor parte de las ocasiones es la madre la que la ejerce, pero no por el hecho de ser mujer, sino porque
habitualmente es la madre la que tiene la custodia y por lo tanto la que más tiempo pasa con ese niño. Es muy difícil que una persona no custodia, sea padre o sea madre, pueda alienar a su hijo si lo ve 3 horas los miércoles y un fin de semana de cada 2. Es totalmente imposible. Como es igual de imposible que engancharte a fumar si te fumas un pitillo los miércoles por la tarde y un fin de semana de cada 2. Claro, pero cuando estás todo el día raca con ese menor, pues al final es inevitable que el menor tome partido. Vamos, pero si era yo cuando discutían mis padres y a lo mejor mi madre, porque tu padre tal, inevitablemente tomas partido y vives con los dos y eres... Entonces es un proceso muy, muy complejo y negarlo realmente es que me parece de un desconocimiento y de... Vamos, pero brutal. Se da en todos los aspectos, lamentablemente, de la vida. A mí me gustaría hablar, o que nos contases un poco tu experiencia, porque yo la mía ya me la sé, y como yo siempre tengo un tiempo incorrecto y decir cosas que no gustan, prefiero que las cuentes tú, que las dices muchas más bonitas. Me gustaría que nos hablaras, porque una de las cosas que me ha sorprendido de los artículos habla sobre servicios sociales y sobre el CAI. Centro de Atención a la Infancia, yo estuve en el 7, el tuyo no lo vamos a decir. No, por Dios. Yo he pasado por el CAF 1, el tuyo no lo vamos a decir, y yo estuve en APROME como punto de encuentro. Yo tuve una gratificante experiencia, y voy a decir el nombre, de la única personalidad pública que me ayudó, no porque la conociera, simplemente porque igual que a ti te dijo tu pareja, tengo este problema, mira dónde te metes, yo se lo dije a mi mujer, estoy denunciada por violencia de género, tengo un hijo y lo que menos necesito ahora son relaciones con mujeres. Y bueno, pues ya tiro para adelante. Pues en esta misma tónica yo escribí un escrito muy malo y le dije a la consejera Gadrón Gil que yo estaba denunciado por violencia de género, que llevaba en aquel momento 5 o 6 denuncias, que tenía una imputación de prisión de 15 años y medio, pero que le informaba que mi transparencia era tal que no pensaba que yo iba a ocultar esa información. Se la narré y a partir de ahora este es el motivo por el que le escribo. Entonces yo escribo a Gadrón Gil y le cuento la problemática, y aquí luego enlazaremos con el tema en el que yo quiero poner mi punto de vista con el tema de los informes médicos. Aporté los informes médicos de mi hijo contando lo que le estaba sucediendo, y algo debió saltar las alarmas que la propia comisión de tutela derivó mi caso a un CAI durante un año. Para mí, el CAI fue un desastre. O sea, un verdadero desastre, pero hasta el punto de yo no sé si habéis rozado la esquizofrenia. Sí, yo he tenido que grabar durante un año las intervenciones del CAI, pero no por las 2 primeras intervinientes, sino por las 2 segundas. A mí me pasaron del CAI 7 de un Moratalá, que está al lado del campo de Moratalá, al que está en Valdebernardo. La experiencia con el CAI 7 fue buena, porque emitieron un informe por la manipulación de la madre, falsificaron un informe del propio CAI. Pero en la segunda llegan a admitir los malos tratos en ambiente materno. Esto es el entrante mío. Pero como has hablado tú en uno de los artículos del CAI, ¿y qué cambiarías de los servicios sociales y de la incompetencia y la disfunción entre los servicios jurídicos de los juzgados y los servicios sociales, que un poco nos contarás un poco la perspectiva que tú has vivido como mujer, yo la cuento como hombre y como padre, y que tú como madre y madrastra nos contaras a lo mejor una percepción diferente de lo que tú has vivido en estos 3-4 años que lleváis, ¿no? Con los servicios sociales. Bien, con los servicios sociales llevamos 2 años. 2 años. A los servicios sociales llegamos derivados por un organismo de malos tratos a la mujer. Porque bueno, pues ese organismo considera, según la información que la madre les transmite, que la niña está en riesgo con el padre. Entonces lo derivan a los servicios sociales y nos llaman desde el CAI diciendo que bueno, pues que todo hace pensar que la niña está en riesgo con el padre y que hay que investigar la situación. Todo eso lo hacen única y exclusivamente con la información que da la madre. Pero en ningún momento tienen ninguna conexión con los juzgados, pues para intentar documentarse o para ver en qué situación está nuestro proceso judicial. Entonces nosotros cuando llegamos allí proporcionamos toda la información, sentencias de denuncias de violencia de género, autos sobre el tema de abusos sexuales, sentencia de divorcio, informes de la clínica médico-forense sobre la PEQE, absolutamente todo.
y se les hace un cortocircuito, ¿no? Porque la información que ha dado la madre no corresponde con la información que nosotros proporcionamos, pero aún así siempre pues intentan salvaguardar la figura de la madre. Y bueno, pues ante esa situación empieza un proceso de investigación y de análisis de la unidad familiar, en este caso la madre, el padre y la niña. Y bueno, pues en eso seguimos desde hace 2 años. Ellos llegaron a la conclusión de que la niña no estaba en peligro con el padre. Es más, llegaron a la conclusión de que se sentía mucho más cómoda cuando estaba el padre, porque no tenía tanto miedo a lo que podía decir o a lo que no podía decir, y que lo que había que trabajar entre los padres era la coordinación, ¿no? Y en esa rueda de hámster seguimos desde entonces, porque no hay ningún tipo de evolución por parte de la madre. Ellos ya han asumido que la coordinación por parte de ella es totalmente inviable, pero no dan el paso de comunicarlo. No nos derivan tampoco a un CAF, porque como hay denuncias de violencia de género, independientemente de los resultados, no pueden denunciar porque ella se siente inferior y se siente víctima, y como ella se siente víctima, pues no se evoluciona el tema. Entonces estamos un poco enquistados ahí. Nuestra experiencia con los servicios sociales o mi experiencia desde fuera la pregunta es, aparte de la experiencia, es tú, ¿qué mejorarías con tu experiencia y con lo que supongo que verás habitualmente en los juzgados, aparte de tus tweets y tu blog? Si tú tuvieses la capacidad de que te dijeran, madrastra, una varita mágica, y dime qué es lo que mejorarías para que tu hija o hijastra no pasase nunca más, ni ella ni ningún niño, lo que tú estás viviendo, ¿qué mejorarías? Pues mira, creo que los servicios sociales son servicios necesarios, porque hay familias que están en situación de necesidad y muchos niños desprotegidos. Pero creo que se deberían cambiar bastantes cosas. En primer lugar, yo lo que haría en los servicios sociales de Madrid, especialmente en el CAI, que es el que he estudiado a fondo, no sé si otros organismos están en la misma circunstancia, sería municipalizarlos todos. Actualmente creo que hay 14 CAIs y creo que de esos 14 solo 4 dependen directamente del ayuntamiento. Los otros tienen competencias transferidas. ¿Qué quiere decir? Que se gestionan de forma individual por organismos privados. Esos organismos contratan, pagan, generan recursos, obtienen subvenciones. Entonces llega un momento en el que eres un cliente más que tienen que mantener en la rueda para seguir pues teniendo los recursos que quieren. Y eso también hace que haya diferentes protocolos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que cambiaría. Creo que los servicios sociales no pueden estar gestionados por un organismo privado. En segundo lugar, tendría una conexión permanente entre servicios sociales y juzgados. No puede ser que llegues a los servicios sociales contando una historia, o iba a decir una milonga, pero bueno, una historia, porque puede ser verdad, y esos señores no tengan conocimiento de tu situación judicial hasta que no va el otro mucho más tarde y lleva todos los documentos y todos los papeles y todas las historias. Es decir, aceptar un caso a ciegas simplemente por lo que se ha denunciado, pues me parece un poco surrealista, porque sobre todo te llaman ya diciendo pues que eres que tienes en peligro a una niña, ¿no? Y casi ya te han puesto el San Benito. Entonces yo creo que eso se debería coordinar. Creo que los operadores que trabajan ahí no están lo suficientemente preparados. ¿Por qué? Porque muchas veces, o al menos nuestro caso, demuestra que tenemos un conflicto muy superior a la capacidad de resolución que ellos tienen. No porque me he expresado mal, no porque no estén preparados ellos, quizás sean estupendos resolviendo otro tipo de problemas, pero llega un momento en el que el conflicto adquiere un nivel que no tienen capacidad, ¿no? Entonces creo que tienen que ser mucho más ágiles a la hora de derivar esos casos, de tomar medidas ante esos casos, o simplemente de informar al juez o a la jueza de lo que está ocurriendo. A mí me da la sensación que lo que ocurre en nuestro caso es que los operadores que están trabajando con nosotros, los trabajadores sociales, pues no hacen nada porque van a salvar su puesto de trabajo.
Muchas veces me pregunto qué ocurriría con su puesto de trabajo si realmente ellos volcaran sobre un papel lo que nos dicen a nosotros y las percepciones que tienen sobre nuestro caso. Muy probablemente les despedirían, ¿no? Por eso decía que es muy importante que eso dependa quizás de ¿O si fiscalizaran su trabajo en función de los resultados y la mejora de esos niños? No lo sé, porque ¿cómo mides la mejora de...? Fácil. Sabes que no se puede mediar en situaciones donde hay denuncias de violencia de género. Vale, eso es, lo puedo llegar a entender, compro ese discurso. Pero también sabes que hay ciertas personas, no voy a decir sexos, que si siguen viviendo en el conflicto tienen esas ventajas de seguir manipulando situaciones porque simplemente la declaración de la víctima vale más que tus pruebas. Uh-huh. ¿Tú no crees que esos servicios sociales, el CAI, incentivan con mentiras y milongas el que estas situaciones se estén enquistando y sigas, como dices tú en uno de tus artículos, sigues viviendo en el rollo que está viviendo constantemente el hámster en esa ruleta? Bueno, en nuestro caso sí que están favoreciendo que se enquiste. De hecho, yo siempre digo que a nosotros, en nuestro caso, no están solucionando el problema, están cronificando el problema. Las razones, pues o bien la falta de formación o bien que no tienen ya más capacidad de actuación o no lo sé, no sé hasta qué punto se podría fiscalizar o no. Ellos ya no trabajan directamente con la niña, ellos están trabajando directamente con los padres y la niña ya va por otra vía. Pero no sé qué se podría hacer a ese respecto. Yo sí veo muchísimas carencias, lo percibo. Siempre digo que se dedican a tomar notas y ya está. Y mientras estás ahí crees que lo que estás diciendo sirve de algo, pero luego te das cuenta que no sirve absolutamente para nada y percibes que nunca se mojan. Entonces, y que siempre te ponen al mismo nivel, ¿no? Aunque tú estés teniendo otra evolución. Yo creo que, a diferencia, por ejemplo, de los coordinadores de coparentalidad, que sí pueden informar directamente al juez en caso de que uno de los progenitores no evolucionen, pues ellos no lo hacen. De hecho, tienen alergia a judicializar las cosas, porque cuando judicializas las cosas, pues hay una resolución y una solución, mejor o peor, pero hay una solución. Pero mientras no las judicializas, sigues en la rueda dando vueltas, viéndolos mes a mes, dándole vueltas al mismo asunto y sin solucionar absolutamente nada. Entonces, pues sí, hay muchas carencias que pueden ser beneficiosas para un progenitor o progenitora interesado, pero que desde luego para el menor son tremendamente destructivas. Yo cambiaría muchas cosas, pero la conexión servicios sociales y juzgados me parece básica, y la comunicación entre ellos tendría que ser básica. Actualmente en nuestro caso no la tienen, desconozco si en otros casos las hay. En ninguno. Pero en nuestro caso no la tiene y eso nos está machacando, porque además es que no podemos salir de ahí. O sea, es que a ver quién es el guapo que dice, mira, no vengo más porque no me servís absolutamente para nada. En cuanto hagas eso ya no colaboras, no estás pensando en el bienestar de la menor, no tal. Entonces tienes que aguantar y saber que una vez al mes tienes que ir a verles, a no hacer nada, pero a verles. Y realmente es que al cabo del tiempo eso termina quemando hasta donde mucho. yo sé, la única coordinación que existe realmente a día de hoy, y yo por lo menos la tengo documentada, es la relación que hay entre APROME, que es una empresa que gestiona los puntos de encuentro del Ayuntamiento de Madrid, y el coordinador parental, que tiene otro nombre la figura. Es una socióloga, una psicóloga que está adscrita al juzgado de violencia de género de turno, que es el que describe o te organiza los puntos de encuentro. Y entonces sí que ese punto de encuentro tramita cada 3 meses un informe de la evolución o no, que lo tramita esa psicóloga, y la psicóloga pues hace un informe y se lo eleva al juez. Es la única. Pero ni el CAF ni Comisión de Tutela, que Comisión de Tutela sí tiene obligación legal de informar de las situaciones que viven los menores, y si sea el padre o sea la madre, tienen la potestad de incluso solicitar al juez que le quite la patria potestad a la custodia a uno de los dos. Uh-huh. Pero en el caso del CAI y el caso del CAF, pues tiene las manos atadas. Ya. No sé, nosotros es que afortunadamente no hemos tenido que pasar por puntos de encuentro y solamente estamos en el CAI, entonces no te puedo, no sé más. Por ir terminando con la entrevista y que no sea todo tan
no sé cómo decir, lo trágico que lo es. A mí me gustaría dejarte ya para el final un momento dado, que des un consejo a esas mamadrastras que empiezan, ¿vale? Pero antes de ello, hemos hablado del padre, de la madre, de la madrastra, de la niña y los abuelastros. Bueno, enloquecidos. Son unos petardos. Concretamente. Me traen por la calle de la amargura. Claro, bueno, mis padres no tienen nietos propios. Entonces, bueno, están con la niña totalmente enamorados. Además, bueno, ella sabe que tiene un filón con ellos, entonces se los camela, les hace todas las monerías que haya que hacerles y ellos están pues a lo que la niña quiera decir. De hecho, cuando vamos a verles a casa, vamos, es que a nosotros no nos hacen ni caso, es la niña, ¡oh, ya ha llegado! Y tal, y nosotros nos quedamos bajando las maletas en plan de, bueno, pues ya os saludaremos. Bueno, mi padre dice que él tiene una nieta. Y él es su nieta y ya está. Y mi madre, cuando vamos, va a la carnicería y que le den las mejores chuletas porque viene su fulanita. Entonces, bueno, están totalmente enamorados y a mí eso me encanta porque he hablado con madrastras que, bueno, pues que cuentan la otra historia, y es que sus padres no aceptan que sus parejas tengan hijos y lo están pasando realmente mal. Pero bueno, pues mis padres lo aceptaron fenomenalmente desde el principio. Ha sido una más. Siempre nos dice que cuando tengamos hijos, y si mi chico se anima, que ya tendría que tener valor, pues que van a ser los dos iguales y tal. Y bueno, yo estoy encantada. Me sacan los demonios cuando veo que llegamos a casa y todos son regalos, porque le digo, la vais a malcriada, cállate, jajaja, se ríen de mí y ya está. Pero me encanta porque ellos están emocionados, ella les adora y bueno, pues me gusta que se sienta como en casa y bueno, pues que seamos nuestra familia con sus particularidades, pero bueno, una familia al fin y al cabo. Yo, perdona que te interrumpa, solamente quiero hacer una puntualización de lo que te dije que discrepaba contigo. Ah, sí. En cuanto a los informes médicos, habéis pasado un periplo para solicitar la tarjeta médica y tal. Yo voy a dejar mi humilde experiencia, que ha servido en muchos casos. Todos esos padres, mamadrastras, que queréis solicitar los informes, en este caso tú no puedes porque no tienes vínculo familiar con la niña, pero sí puede hacerlo tu padre, el padre de la niña, y a ti te puede autorizar con un documento fotocopiado su DNI, diciendo tu nombre, tu DNI, que tú vas en autorización de tal. Simplemente es tan sencillo como tener el libro de familia, y si no, conseguir una copia. Como tenéis la separación, la otorgación de guardia y custodia, con esa sentencia os vais al registro civil. Obtienes tu copia en 24-48 horas, te da una copia del libro original, es igual que el original, en la primera hoja pone copia. Haces una fotocopia de la primera y segunda página donde aparece el matrimonio, los padres, y la segunda donde aparecen los niños. Te vas con el original y fotocopia al mostrador del centro de salud. Quiero solicitar un historial historial médico de fulanita de tal. El padre va a ir con fotocopia original, cotejan original y fotocopia del libro de familia, te devuelven el libro de familia y te piden tu DNI. En la hoja pone arriba, don fulanito de tal solicita historial médico de doña fulanita de tal, fotocopia en el centro tu DNI, y te van a pedir, que yo siempre lo recomiendo, para que no, sabes que siempre cuando van a emitir el informe lo mandan a casa, lo van a emitir a la dirección, vale, de la madre. Arriba a la derecha hay una zona, yo creo que ya la modificaron desde mi época y ya lo están poniendo, ponéis el número de teléfono móvil al que queréis que os comuniquen cuando tengan eso, sí, y automáticamente lo vais a recoger al centro de salud a nombre del solicitante, cerrado, ya tenéis vuestro historial médico, es muy sencillo. Sí, así lo hicimos. De hecho, llevamos fotocopias, lleva una carpeta con la sentencia fotocopiada 800 veces, el libro de familia con no sé cuántas fotocopias. Creo que lo digo en el post. Yo creo que es una cuestión de incompetencia de los trabajadores del centro donde estamos nosotros. Y bueno, sí es verdad que lo hemos solicitado en varias ocasiones. Creo que solamente el historial completo se puede solicitar una vez al año, me parece. Un extracto de las visitas a la pediatra se puede solicitar tantas veces como quieras.
Pero sí es verdad que a nosotros, bueno, sobre todo los primeros, nos resultaron un auténtico parto. Yo no sé si porque no controlaban muy bien cómo hacer el proceso ellos mismos o por qué, pero fue muy complicado, tanto el tema de la tarjeta sanitaria como el tema de los expedientes. Ahora ya nos lo sacan como churros, es como ya está aquí otra vez el pesado, y nosotros conocemos a las pesadas, con lo cual pues nos enteramos. Pero sí, llevamos pues eso, todo lo que tú dices. Sí, y la últimamente tarjeta sanitaria yo jamás la he pedido. Es que más, la tarjeta sanitaria es un documento del Ministerio de Sanidad que te presta a ti como paciente, y que la tarjeta sanitaria debe ir siempre acompañado del titular de la tarjeta, que es la niña. Claro, no, nosotros tuvimos que pedir un duplicado, porque además durante mucho tiempo desconocimos que la madre la había cambiado de sociedad médica, que tal, bueno, fue... Entonces tuvimos que pedir un duplicado, porque si no, vamos, jamás le daría la tarjeta sanitaria a la niña. Entonces cada uno tiene la suya y ya está. Pues ya por terminar, que te explayes tú como quieras, que mandes el mensaje que te apetezca, ya que se te puede escuchar, y sobre todo eso, pensando en esas madrastras que van a empezar y que se encuentran en esta tesitura tan compleja, el consejo que tú quieras y con libertad, vamos. Bueno, el consejo es muy complicado. Bueno, si realmente están en una situación de estas características, que se armen de paciencia, que sepan que bueno, las relaciones se viven de una forma diferente, que van a tener que apoyar muchísimo a su pareja, incluso en esos momentos en los que les apetece coger las maletas, irse y seguir con la vida que tenían y no aguantar a nadie, porque hay veces que te apetece que los problemas que tengas con tu pareja sean vuestros problemas, ¿no? y no los problemas de otra persona. Pero yo siempre digo que a mí me compensa. Es como cuando dicen, la maternidad tiene una cara B, pero al final te compensa. Pues esto es igual. Yo he descubierto la ternura, por ejemplo, que no la conocía, y he descubierto muchísimos sentimientos. Es una relación diferente, una relación en la que como mínimo eres 3. Si las cosas se tuercen, sois 4 con la madre. Pero bueno, yo les recomendaría eso, que vivan la experiencia, que la vivan con intensidad, pero que no la dramaticen tampoco, porque si no es todo muy complicado. Que no sientan presión a la hora de querer a esos niños, porque las relaciones con los hijastros, como todas las relaciones, se van construyendo poco a poco. Entonces hay que darse espacio y tiempo para aprender a quererse y para tejer tu propia relación, ¿no? Porque muchas madrastras me escriben diciendo, es que yo no siento eso por mis hijastros y tal, y digo, bueno, es que cada uno sentimos lo que sentimos, y no tiene por qué ser ni mejor ni peor, ¿no? Construimos nuestras relaciones y nuestra forma de querernos y ya está. Pero si tuviera que quedarme con un consejo, siempre doy el mismo, es que nunca se crean las madres de esos niños. A veces es muy difícil sujetar el corazón cuando estás con un niño tan pequeño. Yo la conocí con 3 años, pues imagínate, llevamos ya más tiempo juntas que separadas. Y es muy difícil sujetar el corazón, pero tienes que saber cuál es tu sitio. Tú eres la pareja de su padre, la puedes querer muchísimo, puedes sufrir muchísimo por ellos, puedes estar ahí cuando se ponen malos, pasando malas noches sin dormir, puedes hacer todo eso, pero tu labor tiene que ser la de complementar, nunca la de sustituir. Si ellos tienen a su madre, sea mejor o peor, es lo mejor en la mayor parte de las ocasiones que les puede ocurrir. Entonces, bueno, pues tienes que intentar que la relación sea sana, ayudarles en la medida de lo posible, pero es eso, siempre dando un paso hacia atrás. Creo que para una madre tiene que ser muy doloroso y tiene que producir mucho desasosiego pensar que alguien pueda usurpar su sitio, igual que para un padre. Hay padres que me escriben diciendo que sus hijos llaman papá al padrastro y lo llevan muy mal, y lo entiendo perfectamente. Entonces creo que quizás tenemos que empatizar con la otra persona y
y bueno, intentar entender su situación, aunque no sean las mejores decisiones que esa persona tome en el día a día, pero intentar facilitársela, porque al final el bienestar de la niña y de esa persona produce calma, ¿sabes?, en la relación. Entonces yo creo que las madrastras, que es una palabra feísima, no tenemos que ser un conflicto más, no tenemos que generar conflictos, sino intentar calmar. Y otra cosa que les diría es que hay que querer, pero con los ojos abiertos. Hay casos que me cuentan que, bueno, pues son padres que se desentienden, claro, lo que me dicen, a lo mejor luego es de otra forma, pero bueno, por supuestísimo que puede ser así, que tienen una nueva pareja, se vuelcan en la pareja, se desentienden de los niños y tal, y yo siempre he dicho que una de las cosas que me enamoró de mi pareja fue ver lo volcado que estaba en su hija, ¿no? Y cómo la cuidaba y cómo la quería, aunque eso entorpeciera en algunos casos pues el inicio de nuestra relación, que siempre querías estar con esa persona. Yo creo que las nuevas parejas tenemos que velar porque ese vínculo se permanezca unido. Siempre digo que si yo hubiera visto que mi chico pasaba de su hija o intentaba encasquetársela a sus padres, o que ahora intentara encasquetármela a mí, tal, le habría dejado. Para mí es muy importante ver que ejerce su labor de padre, ya no por él, sino por ella, por esa niña, ¿no? Entonces yo creo que tenemos las nuevas parejas que velar por eso, porque ese vínculo permanezca, porque el padre o la madre continúen con sus responsabilidades y bueno, pues por saber que somos una persona nueva en esa vida, que encontraremos nuestro hueco, que no tenemos por qué tener celos de los hijos ni nada, como a veces me cuentan, que pueden ser naturales, ¿no? Pero que mi madre me dijo cuando empecé a salir con él, que sepas que por encima de un hijo no se quiera nada, entonces no pretendas que te quiera a ti más. Entonces yo eso me lo grabé a fuego y es lo que intento transmitir cuando me lo dicen. Entonces yo creo que se puede encontrar un equilibrio sin olvidarte nunca de ti, porque esa situación machaca. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, por desgracia, ¿sabes? Tenemos que hablo mucho. 5 minutos y bueno, pues voy a aprovechar los 5 minutos para primero decir que estoy sorprendidísimo. Es una persona muy serena, muy tranquila. Nosotros hemos visto aquí de todo, aquí y en más sitios hemos visto de todo, y la mayoría de las personas pues tienen ese puntito de hacha, ¿no? De es que me han hecho, es que me han dejado hacer. Sin embargo, tú disculpas en todo momento y das esa posibilidad de quizás pase esto, bueno, esto puede que pase por tal cosa. Es decir, eres una persona que contemporiza y ayuda a que las cosas se arreglen por las buenas, lo cual no suele ser lo habitual. Y bueno, pues a mí también me toca hacerte preguntas, pero muy rápidas. La primera pregunta es que, bueno, de los servicios sociales ya no nos has hablado, pero sin dar nombres de partidos, porque eso no quiero bajo ningún concepto. ¿Tú qué tal ves esa postura de cerrazón que algunos partidos tienen, y no vamos a decir cuáles, acerca de esto no hay que cambiarlo y no hay que tocarlo? ¿O crees que realmente debiera de hacerse variaciones en las leyes para que todo este calvario que estáis pasando cambie? Bueno, creo que lo comentaba al principio. La cerrazón nunca es buena en ningún aspecto de tu vida, igual que con el paso del tiempo se valora si un tratamiento médico funciona o no funciona, o si una empresa está teniendo beneficios o está teniendo pérdidas, o si un producto se vende o no se vende. Creo que en el caso de las leyes, sobre todo de este tipo, hay que hacer exactamente lo mismo. Esta ley se aprobó hace 14 años con una realidad que corresponde hace aproximadamente unos 20, porque se tuvieron datos en cuenta de aproximadamente unos 5 años atrás, los datos de ese momento. Y bueno, pues creo que ha pasado tiempo suficiente como para que podamos valorar cuál es la situación actual y qué resultados ha tenido esa ley. Yo la cerrazón no la comprendo por una simple razón, y es porque creo que una ley se puede hacer con la mejor intención, y no lo dudo. Probablemente esta ley se hizo con la mejor intención de solucionar un problema que existe
insisto, que parece que cuando hablas de denuncias falsas ya es que estás negando la violencia de género. No. Yo defiendo que la violencia de género existe y se hizo probablemente con la mejor intención, pero llega un momento en el que no puedes controlar o no eres responsable del uso que hace la sociedad de una ley determinada, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento de que, bueno, pues con los datos en la mesa se valore cuál es la situación actual, qué información proporcionan esos datos. Yo creo que habría datos que a mí me encantaría saber y que podrían arrojar muchísima luz sobre cuál es la situación que rodea a las denuncias. Por ejemplo, qué porcentaje de denuncias se efectúa en un proceso de divorcio contencioso con hijos menores, qué porcentaje de esas denuncias resulta sobreseído, qué porcentaje de los sobreseimientos o de los varones cuyas causas se han archivado tienen una condena posterior o terminan en un asesinato posterior, para ver si realmente hay un fallo de los jueces a la hora de hacer esas sentencias o no. Me gustaría saber qué porcentaje de las denuncias sobreseídas no corresponden a delitos de violencia de género, pero sin embargo van por violencia de género. Me gustaría saber cuáles son las nacionalidades de las mujeres que denuncian o de los hombres denunciados, porque no por nada que esto se puede interpretar, sino porque la percepción que tenemos de la violencia en función no de la nacionalidad, porque es una cuestión más de papel, sino de la cultura que hemos vivido, es diferente, ¿no? Si vivimos en un país que si vivimos en otro, o dependiendo de dónde nos hemos criado, y eso es importantísimo a la hora de detectar los casos y de abordarlos. Es decir, creo que ya tenemos muchísimos datos para hacer un estudio sosegado, racional, despolitizado de los datos, responsable, y poder valorar cuáles están siendo los efectos, si estamos consiguiendo lo que se pretendía, si no lo estamos consiguiendo, y bueno, pues intentar pulirla y ajustarla. No pasa nada si hay que pulir una ley. Todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es mejorar una situación, ¿no? Luchar contra un problema como es la violencia de género, pero creo que negar esa posibilidad de mejora pues es un error. Lo que pasa es que se ha polarizado tanto el discurso y vivimos ahora mismo en un escenario tan maniqueísta que es muy difícil llegar a ese punto de encuentro. Pero creo que tenemos que actuar desde la responsabilidad, sacar esta causa del tablero político y empezar a pensar mucho más en las posibles víctimas y menos en los resultados electorales que nos pueda dar el apoyo o no apoyo a una causa. Porque bueno, pues esta es un problema que está ahí, es un problema que hay que abordar, pero tampoco es el único. Es decir, hay otras violencias como a niños o ancianos, que también merecen atención, y otras cuestiones como la asimetría penal, que también merece un repaso importante. Pero bueno, yo creo que si nos quitamos de encima los colores políticos y si realmente nuestra intención es luchar contra la violencia de género y no hacer marketing ni rentabilizarla por parte de unos o de otros, pues quizás podamos llegar a un acuerdo y a un consenso que por fin consiga los resultados que se pretendían en un principio. Bueno, te voy a hacer un pequeño inciso y luego ya te despido con otra pregunta. Voy a adelantar unos datos. Estamos haciendo una encuesta estadística a partir de los datos publicados por las agencias oficiales. Es decir, yo no me invento estos datos, sino que son datos oficiales que aparecen en estadísticas oficiales publicadas por webs oficiales de gobiernos. Concretamente os voy a adelantar tres datos que luego ya ampliaremos, porque vamos a ampliar muchos datos de estos. En España el año pasado murieron 47 mujeres por violencia de género, según el gobierno. Algunos casos son discutibles, pero vamos a dar todos por buenos. Alemania no tiene el doble ni el triple ni 10 veces más población que España. Tiene más población que España, pero no mucha más. Tuvo 337 muertes. Y Colombia,
que está al otro extremo, digamos, de... Además, curiosamente, vamos a traer dentro de unos días una entrevista que hemos hecho con una persona relacionada con Colombia. En Colombia tienen el concepto de que España es un país del maltrato donde se asesina a las mujeres alegremente. Bueno, pues aquí se asesinaron 47 mujeres según el gobierno y las estadísticas oficiales, y en Colombia algo más de 3.500. Teniendo en cuenta la población de Colombia, pues lo de que somos un país de maltratadores y asesinos es muy discutible. Y bueno, después de este inciso, que os digo que no es nada más que el adelanto de un futuro programa dentro de muy poquito, hacerle una última pregunta doble a nuestra invitada. ¿Cómo valoras tu blog? Es decir, ¿está obteniendo lo que tú quieres y va hacia adelante? Y va, algo mucho más importante, ¿vas a continuar con el blog o lo vas a dejar? Bueno, pues el blog sí va adelante. Cada vez me leen más mujeres, porque al principio había muchísimos más hombres. De hecho, Jesús fue uno de los primeros con los que contacté. Más hombres que mujeres, pero ahora ya el tema está bastante equilibrado y me está sorprendiendo porque he conseguido algo, o yo creo que lo hemos conseguido entre todos, algo que no me esperaba, y es que no hubiese un enfrentamiento brutal, ¿no? Creo que se está generando una comunidad de padres, madres y nuevas parejas que creemos y que entendemos los divorcios de otra manera, y que bueno, estamos intentando que se haga de una forma distinta. Lo mejor que me ha pasado con el blog es que una madre me dijera que gracias a haber leído el blog pues se ha dado cuenta que había cosas que no estaban haciendo bien y que han cambiado la forma de hacer las cosas, tanto ella como su pareja. Y cuando me dicen eso digo, mira, ya todo merece la pena. Ya por eso merece la pena. Sí, y si voy a seguir escribiendo, sí, claro, cada vez es verdad que escribo menos porque esto va un poco por fiebres. Cuando tenemos mucha actividad, pues escribo mucho. Y bueno, cuando también el trabajo me lo permite y tal, pero sí, mi intención es seguir, aunque también es cierto que tengo claro pues que habrá un momento en el que lo dejaré. Cuando la niña ya sea más mayor, pues quiero dejarlo, ¿no? Creo que tiene fecha de caducidad, es algo que tampoco merece la pena estirar mucho, porque no vas a estar hablando eternamente de este tipo de cosas, pero sí creo que le queda todavía un poquito un de tiempo. cuerda, ¿no? Sí, a ver si conseguimos que se solucione la situación, que me gustaría que tuviera un final feliz, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a despedir el programa. Primero vamos a despedir en orden inverso. Jesús Muñoz. Pues solamente puedo decir que estoy eternamente agradecido a Mamadrastra la oportunidad de darnos, de conocerla, de ver la gran persona que hay detrás de ese personaje tuitero. Gracias por acercarnos la realidad que vivimos muchas parejas, y gracias por la valentía de haberte ofrecido hoy, aunque sea dar tu voz en unas ondas. Y yo como padre tienes todo mi apoyo, igual que tu pareja. Lo que necesitéis, estoy aquí para todos, y mil gracias por esta gran oportunidad que nos brindas de entrevistarte aquí hoy. Señorita Coca Casado. Pues me voy a sumar al agradecimiento de Jesús. O sea, tenía ganas de conocerte. Creo que es muy necesario lo que estás haciendo a la hora de visibilizar. Lo haces desde una ecuanimidad muy, muy necesaria hoy en día, y muestras que es una realidad muy compleja, y ya solo por eso es digno de alabar y de agradecer todo tu esfuerzo. Así que gracias. Don Fernando. Pues yo igual me siento muy orgulloso de estar sentado en la mesa con dos grandes mujeres, y quiero transmitir a todos los separados, divorciados, o que podemos vivir esto, que hay verdaderas mujeres que se lo merecen como vosotros. Sí, y bueno, y finalmente, Mamadrastra, dinos adiós. Adiós. No, hombre, algo más que adiós. Bueno, para mí ha sido un placer que me deis la oportunidad de charlar, de desvirtualizaros también, pero sobre todo de hablar, porque no es fácil. No es fácil que te den la oportunidad de hablar de cosas que no gustan. A veces cuando dicen es que la palabra de una mujer siempre se cree, yo digo no, se cree un discurso determinado si lo da una mujer. A mí no todo el mundo me cree.
Entonces, y soy una mujer hasta donde yo sé. Entonces, que den la oportunidad, pues a mí me resulta muy gratificante. Y bueno, pues espero que haya podido transmitir lo que quería. Que no terminen apedreándome el timeline cuando esta entrevista salga, porque ya sabemos que cuando se habla de ciertas cosas, pues siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, estoy abierta a críticas y sobre todo a dialogar. Soy una defensora nata de la importancia del diálogo y de tratar este tema con respeto y con ganas de construir y no de destruir. Espero que, bueno, ya lo he dicho en más ocasiones, pero espero que todo esto sirva para que empecemos a criar a nuestros hijos y dejemos de custodiar a nuestros hijos, que es lo que genera estas batallas que no llevan a ningún sitio. Bueno, y yo pues deciros adiós, únicamente haceros una salvedad. La longitud de este trabajo, de esta encuesta, de esta entrevista, de esta tertulia ha sido tan largo que nos va a ser imposible emitirlo en un solo programa. Entonces emitiremos primeramente lo que ha sido más la entrevista entre Cuca y nuestra amiga Madrastra, y luego pues ya entraremos en la tertulia en un segundo programa, que pondremos uno a continuación de otro, porque si no se nos pierde el hilo, como nos ha pasado ya en otras ocasiones. Y bueno, pues desde estos micrófonos deciros a todos que os agradecemos que nos hayáis escuchado y deciros solamente que hasta la semana que viene. Un grandioso abrazo a todos los que nos escuchan. Adiós, buenas noches.